Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más aquí a darles la paliza para que se cuiden más y vivan mucho más tiempo y mejor, que es de lo que se trata aquí en Falando de Saúde. Y vamos a empezar prontito porque hoy tenemos un programita muy ocupado. Así que, lo primero, después de saludarles a ustedes, María Almodóvar, bienvenida una semana más. Encantada de estar aquí. Y naturalmente ya saben que, como ya por la edad a veces se me olvidan las cosas, ella es la responsable de contarles a ustedes de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista con una ginecóloga de La Rosaleda. Los espectadores formularán sus preguntas sobre diagnóstico prenatal. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa explicará el significado de la palabra presbiacusia. Y para finalizar, aprenderemos a fortalecer los tobillos con Fátima Colnes, fisioterapeuta de La Rosaleda. Pues ya ven ustedes, desde los tobillos hasta una cosa interesante de la que vamos a hablar hoy, que en términos genéricos se conoce como medicina fetal. ¿Qué significa eso? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy, la doctora Elena Pérez Muñozuri, ginecóloga del Instituto de Ginecología de La Rosaleda. Elena, bienvenida. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Otra vez más. Otra vez más. Es que, ¿saben lo que pasa? Que les coge gusto a venir y nosotros abusamos, naturalmente. Elena, ¿qué es eso de la medicina fetal? ¿Qué engloba? Pues mira, la medicina fetal surge hace unos años y surge cuando se considera al feto como un paciente. Es decir, el ginecólogo deja de tener un solo paciente y pasa a tener 2 pacientes. Y el feto puede estar enfermo, igual que puede estar la madre. Y entonces es tratarle las enfermedades que tenga el feto. Y hay muchas enfermedades fetales que se pueden tratar intraútero y hay técnicas para tratarla, desde las quirúrgicas hasta incluso transfusiones que se le pueden hacer al feto, y son todo ese tipo de técnicas las que incluye la medicina fetal. Y dentro de ese concepto de medicina fetal, obviamente hay que empezar por el principio, por el diagnóstico, que se llama prenatal porque se hace antes de que nazca, ¿correcto? Exacto. ¿En qué consiste el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal ya lleva más años instaurado y el diagnóstico prenatal son una serie de técnicas que consisten en diagnosticar patología fetal, y pueden ser desde técnicas analíticas y las más típicas, las más comunes son las técnicas ecográficas, para diagnosticar malformaciones o defectos congénitos que pueda tener el feto. Y si hablamos de incidencia de defectos congénitos, doctora, ¿qué nos puede decir? Aproximadamente un 5% de los fetos pueden tener defectos congénitos. Después, los más frecuentes, los más habituales y a los que más nos llama la atención puede ser, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? O otra serie de defectos que ya no solo son congénitos, son cromosómicos, tienen alteración del número de los cromosomas, ¿no? Y eso sí tiene una alteración, una incidencia. Creo que tenemos alguna diapositiva. Como veis ahí del síndrome de Down, 1 de cada 800 recién nacidos vivos tiene un síndrome de Down. Es una incidencia que no es nada despreciable y muchas de las técnicas de diagnóstico prenatal van encaminadas a saber si el feto tiene o no un síndrome de Down. Hay un concepto, Elena, que me gustaría que aclararas un poquito, porque gente que se queda embarazada, señoras que se quedan embarazadas, y de pronto le dice, ¿tiene usted un parto de alto riesgo o un embarazo de alto riesgo? Sí. Eso, como dicen en Andalucía, ¿qué es lo que es?
A ver, el embarazo de alto riesgo puede ser debido a problemas que tenga la mujer previo al embarazo, como puede ser, por ejemplo, pues que la mujer sea hipertensa, que sea una diabética previa, es decir, patología previa materna que hace que el embarazo sea considerado de alto riesgo, Ajá. patología previa que haya tenido en embarazos previos, es decir, pues que en un embarazo previo haya tenido un feto macrosómico, que haya tenido una hipertensión debido al embarazo, es decir, patología en embarazos previos o patología que vaya surgiendo a lo largo del embarazo. Toda esa patología nueva que puede ir surgiendo puede hacer que el embarazo, que inicialmente fuera un embarazo normal, ahora se considere de alto riesgo. Lo que supone es que vamos a tener que hacer mayores controles sobre esa embarazada, tanto durante el embarazo y probablemente a lo largo del parto también. O sea, lo único que significa es que vamos a tener un control más exhaustivo mayor. de la evolución del embarazo. Exacto. ¿Y de qué manera se hace ese control? Imagino que habrá pues multitud de pruebas, Claro, ¿no? hombre, si quieres hablamos primero de lo que es el control normal, ¿no? Pues de un embarazo normal. Vamos por orden. El control normal de un embarazo y dentro del diagnóstico prenatal, quizá la prueba inicial sería el screening habitual que se está haciendo, por ejemplo, en la comunidad, en nuestra comunidad autónoma, que es el screening del primer trimestre, que es un screening encaminado a hacer un diagnóstico del síndrome de Down, de alteraciones cromosómicas. Vamos a buscar eso. Exacto, vamos a buscar eso. Y la forma de buscarlo es, primero sabemos que la edad materna es un riesgo para el síndrome de Down. Sí, es cierto, es decir, usted tiene 38 años y por tener 38 años tiene un riesgo de 1 cada 270, que significa que de cada 270 mujeres embarazadas con 38 años tienen un síndrome de Down. Pero yo quiero saber su riesgo particular, el que tiene usted, no la mujer de al lado que tiene 38. Entonces, para eso, en la primera ecografía se le mide una estructura que se llama la translucencia nucal, que es la cantidad de líquido que tiene acumulada en la nuca. Entonces, esa cantidad de líquido se ve que se relaciona con el síndrome de Down. A mayor grosor de nuca, mayor relación con el síndrome de Down. Entonces, lo que vamos a hacer es asociar esa medida de translucencia nucal con la edad de la mujer. Y a mayores vamos a mirar qué está fabricando ese feto, cómo está fabricando las hormonas. Entonces, con las hormonas, la translucencia nucal y la edad, vamos a calcular una nueva probabilidad. Entonces, a lo mejor esa mujer ya pasa de tener 1,270 a tener un riesgo de 1,2000, que es un riesgo bajo. Y ya no estaría indicada hacer una prueba invasiva. De esa manera no tenemos necesidad de hacer prueba invasiva a muchas mujeres. Vale. Hay una serie de medidas que tomáis para diagnosticar que se llaman cribados, de diferentes tipos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, uno de los cribados es el cribado del primer trimestre, ¿no? El screening. Cribar lo que significa es separar a la población, es decir, saber qué población está en riesgo, qué población no está en riesgo. Y hay que saberlo con unas garantías. Darle a la persona que tú le estás dando la información, darle una sensibilidad alta, decir, usted no le hace falta hacerse la amniocentesis porque tiene muy bajo riesgo de tener un síndrome de Down. Entonces, este que hablábamos es el más utilizado, que es el cribado del primer trimestre. Se pueden hacer otros y se están estudiando otros muchos para hacer, por intentando ejemplo, siempre... ¿el bioquímico qué es? Por ejemplo, el screening bioquímico es este que hablábamos de las hormonas, Ajá. de las hormonas que se analizan en la madre en esas semanas, que esto se hace en torno a la semana 12, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno que está ahora muy en boga es las células fetales en sangre materna, por ejemplo, ¿no? Este tipo de screening, lo bueno que tiene es que no es para nada invasivo. Haces una toma de sangre de la madre. Y punto. Ya. Eso se ha demostrado hace unos años que una mujer que está embarazada tiene células fetales en su sangre, con lo cual si analizamos esas células vamos a saber los cromosomas del feto sin necesidad de hacer una amniocentesis, que una amniocentesis tiene un riesgo para el feto. Entonces es una prueba muy buena. ¿Qué pasa? Que hoy en día tiene unos costes elevados y entonces, bueno, por ahora está un poco, digamos, reservada, está ahí y seguro que tiene mucho futuro, pero bueno, por ahora el coste no la hace igual de popular que esta que hablábamos antes, ¿no? Claro. Tenemos también otro tipo de cribado, ¿no? Que es el cribado ecográfico. Exacto, el cribado ecográfico, vamos a ir haciendo una serie de ecografías a lo largo del embarazo para detectar defectos congénitos. La del primer trimestre es esta en la que vamos a mirar la translucencia nucal, por ejemplo, en esta foto vemos una translucencia nucal patológica, una translucencia nucal aumentada, ese cuello tan grueso que tiene el feto, y ya hay ciertas cosas que podemos ir viendo, es decir, en esta ecografía podemos descartar varias malformaciones.
Después, en la siguiente ecografía, en la del segundo trimestre, en torno a la semana 20, vamos a descartar otras muchas más. Ya vamos a ver una morfología mucho más clara, el corazón ya va a tener un tamaño superior, vamos a hacer un ecocardio mucho más claro, más malformaciones. Y en el tercer trimestre vamos a ver todavía mejor la morfología, pero es que además vamos a empezar a ver ya defectos congénitos de tipo de falta de crecimiento. De que se esté quedando pequeño, de que la placenta empieza a ser insuficiente. Es decir, cada ecografía tiene su función, ¿no? Y en España, como en casi todo el mundo, hay 3 ecografías fundamentales, que es una por trimestre. Una pregunta, Elena. Dentro de las herramientas que utilizáis para el diagnóstico ecográfico, tenéis, digamos, básicamente 2 o 3 alternativas que seguramente utilizáis todas. La 2D, las 2 dimensiones, la tridimensional y, por ejemplo, si buscáis algún tipo de malformación vascular o cardíaca, utilizáis el ecodoppler y demás. Cuéntanos un poquito de cómo funciona eso. En principio, lo que utilizamos de forma obligatoria y rutinaria es 2D y Doppler. Eso lo utilizamos en las 3 ecografías de las que hemos hablado. La 3D solamente de pequeños centros en España y en el mundo la están utilizando ahora mismo para diagnósticos de enfermedades congénitas. Realmente el uso que tiene más abundante es para hacer una foto bonita del feto. Sí es cierto que es una buena técnica para que el médico recoja la información y después la pueda estudiar en el ordenador. Sí. La estudia en el ordenador con distintas aplicaciones e incluso puede servir después para pasársela a otros colegas para compartir información. Digamos, la 3D en este momento para su funcionamiento es para eso, para hacer un estudio posterior a estar al lado de la enferma y verlo en ese momento. Vale. Para una mujer embarazada que esté en alto riesgo, pongamos que efectivamente pues, tiene un caso como este, ¿cuáles son las pruebas que hay que hacer? O sea, sí o sí, aparte de las rutinarias que se le hace a cualquier mujer en estado de gestación, ¿cuáles habría que hacer de manera obligatoria? ¿O hay alguna a la que la madre pueda negarse? Claro, a ver, depende un poco del tipo, por qué está en alto riesgo, va a hacer unas pruebas u otras. No sé si la pregunta va un poco por el tema de la amniocentesis, por ejemplo, sí. La amniocentesis estaría indicada si tiene un screening positivo, un screening de alto riesgo, y por supuesto que se puede negar a hacerla. Por supuesto, es una prueba totalmente voluntaria. Lo que nos va a dar es realmente la forma y el número de los cromosomas y es lo que nos va a diagnosticar cosas como, por ejemplo, el síndrome de Down. Si no, de otra manera, solamente podemos hablar de probabilidades, pero no de un diagnóstico fiable. ¿Qué pasa? Que la paciente tiene que valorar si quiere o no realmente saber ese diagnóstico, porque también con esa información puede optar para hacer una interrupción o no, dependiendo de lo que ella considere, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen clarísimo que no van a interrumpir y entonces no desean poner en riesgo su embarazo y no hacen la amniocentesis. Eso es igual de tolerable como una paciente que quiere hacer la amniocentesis porque quiera interrumpir, exactamente igual. ¿Por qué es agresiva esa prueba, doctor? La amniocentesis estamos pinchando la bolsa amniótica, con lo cual, aunque es un pinchazo en una aguja milimétrica, puede llegar a romper la bolsa. Entonces, por eso en las primeras 48 horas se aconseja reposo, porque puede romper, y si rompe, en alguna ocasión se precipita un parto, y lógicamente un parto con 16 semanas, que es cuando se hace la amniocentesis, no es viable y se produciría la pérdida del feto. En cualquier caso, ¿qué incidencia tiene estadística? Pues aproximadamente entre un 1 y un 0,5%, es decir, no es desdeñable para nada. Para nada. Es un riesgo que existe y es un riesgo que existe aquí y en todas partes. Todos tenemos el mismo índice de pérdidas por amniocentesis. Dentro de ese concepto genérico de medicina fetal, se está llegando incluso a hacer intervención dentro del seno materno para corregir algunas cosas. Ha sido una evolución tremenda, ¿verdad, Elena? Sí, sí, tremenda. Es decir, ¿qué cosas se pueden corregir hoy en día? Pues... Porque yo he visto cosas que realmente sorprenden, intervenciones quirúrgicas incluso. Sí, intervenciones quirúrgicas, de hacer la intervención, incluso, digamos que habría 2 formas de hacerla, una directamente dentro de la bolsa amniótica y otras que son las más llamativas todavía si cabe, que es con el feto
fuera del abdomen de la madre y después volverlo a introducir, ¿no? O sea, haces una cesárea y lo vuelves a meter dentro. Y después lo volverías, más o menos, sí. Caramba. Y eso sí que es todavía mucho más llamativo. ¿Qué cosas se pueden corregir? Bueno, quizá para lo que más se use es para los gemelares. Los gemelares monocoriales, que serían los gemelos idénticos, pueden tener alteraciones vasculares, que digamos uno se apropie de toda la sangre de la placenta y otro no. Entonces hay que cortar esas conexiones vasculares y eso se puede hacer introduciendo como si dijéramos una laparoscopia, pero dentro de la bolsa amniótica se introduciría ese fetoscopio que se llama y se cortarían esas conexiones vasculares. Digamos que esa es la intervención más frecuente de medicina fetal. Y después hay otras malformaciones, incluso cardíacas, entrando dentro del corazón del feto, pues para solucionar problemas valvulares como estenosis de la válvula pulmonar. Sí, o alguna comunicación interventricular. Claro, ese tipo de cosas se pueden solucionar intraútero, de esa manera que cuando el niño nazca no tenga un problema de insuficiencia cardíaca que pudiera ser intolerable y que le llevara a la muerte. ¿Sobre qué edad más o menos del feto se hacen ese tipo de intervención? Depende un poco, pero aproximadamente casi todas ya es en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, claro, cuando ya está, digamos... Aproximadamente a partir de la semana 24 o así. Sí. ¿Cuáles son un poco las expectativas de aquí a unos años en este campo que cada vez va avanzando más? Cada vez es más amplio, pues va a ir hacia la medicina fetal, sin duda mucha medicina fetal, cada vez intentar saber más sobre cómo funciona, cómo vive el feto dentro de la madre, qué patologías puede tener. Y después esto que hablábamos de la genética de las células fetales en sangre materna, intentar que eso se popularice y que sea algo que podamos acceder toda la población a esa prueba, ¿no? Yo creo que va a ir un poco por ahí. Elena, y naturalmente ahora estamos hablando en este momento de madres o quieren ser madres, que son personas más o menos jóvenes, aunque se ha retrasado mucho, como tú nos has dicho otras muchas veces, la edad del embarazo, y con el retraso de la edad del embarazo, obviamente, las hipotéticas complicaciones pueden tener más frecuencia, pero todo este tipo de seguimientos, de técnicas, las mujeres que hoy van a ser madres, ¿cómo las aceptan? Es decir, ¿son proclives a seguir esa recomendación o mejor prefieren no hacerlo? Naturalmente no hay reglas, pero en tu experiencia, ¿qué es lo más frecuente? Yo creo que sí, que hoy en día la mujer se quiere cuidar y no solamente a ella, quiere cuidar a su embarazo. Es decir, a lo mejor una mujer hoy en día está embarazada 1 o 2 veces a lo largo de su vida y quiere cuidar de su embarazo. Entonces va a hacer las pruebas que nosotros le digamos que tiene que hacer. Yo creo que hoy en día sí, no tiene mucho problema hacer las pruebas necesarias. Y una pregunta obvia, esto es curiosidad personal. ¿Hasta qué punto sigue influyendo en la aceptación o no tanto del diagnóstico prenatal como de la medicina fetal? Bueno, pues algunos, digamos, prejuicios de tipo moral o tipo religioso que antaño había. ¿Sigue todavía habiendo muchos? Sí que afecta, sobre todo en esto que hablábamos de la amniocentesis. Yo creo que es el punto más crucial, ¿no? El hecho de interrumpir o no interrumpir un embarazo. Ahí sí que puede afectar más el tema moral. Por supuesto, afecta a nivel político. Naturalmente. Claro que a nivel individual afecta, sí que afecta. María, ¿y no tenemos preguntas de nuestros televidentes? Tenemos tiempo para 2, me parece. Pues venga, vamos con ellas. Les recordamos muy rápidamente que pueden ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o, si lo prefieren, nos siguen a través de las redes sociales como son Facebook y Twitter. Doctora, comenzamos. Venga, aunque más o menos yo creo que ya nos dijo algo relacionado con estas preguntas en la entrevista. María de Santiago dice: doctora, ¿es preocupante la pérdida de líquido amniótico tras una amniocentesis? Pues sí es preocupante. De hecho, nosotros las recomendaciones que damos después de la amniocentesis es reposo absoluto en cama durante 48 horas y en esas 48 horas tienen que vigilar precisamente que no pierdan líquido o que no sangren por vía vaginal. Ante cualquiera de esos datos o incluso si tuvieran fiebre, tienen que acercarse a urgencias porque eso va a indicar que en este caso que habría roto la bolsa. Entonces sí es preocupante, sí. Paula de Lalín le pregunta si podría existir el caso en que una mujer embarazada no pueda someterse a ninguna de las pruebas agresivas, ella lo entre comillas, de diagnóstico prenatal.
A ver, las pruebas agresivas entiendo que se refiere a amniocentesis, ¿no? O a biopsia corial. La biopsia corial no hablamos, la biopsia corial es similar a la amniocentesis en el sentido de que nos da información también del número y la forma de los cromosomas. Se puede hacer desde antes y en vez de coger líquido amniótico lo que se coge son vellosidades coriales, es un trocito de placenta, ¿no? ¿Hay algún caso en el que no se puede hacer? Sería una rareza. En general se puede hacer casi siempre, a no ser que estemos ante una mujer que tenga una infección activa. En ese caso no deberíamos hacerlo porque se lo vamos a pasar, claro, lógicamente al feto. Pero si no, sí que lo podríamos hacer. Muy bien. Bueno, y me parece que después de esas dos preguntas toca otra cosa, ¿no? Toca otra cosa con la que yo disfruto mucho, la verdad. Sí, metiéndome en líos. Es que me gustan mucho las explicaciones que haces de las palabras todas las semanas y sobre todo cuando te remontas al origen de ellas, ¿no? Entonces, en este caso, te pregunto por presbiacusia. Presbiacusia. No, si le digo yo que es que las busca a propósito. Sí, sí, sí. Yo me he pasado pues toda la carrera de medicina más la especialidad aprendiendo un idioma que me permitiera entenderme con mis colegas y ahora me paso el resto de mi vida intentando que me entiendan ustedes. Bueno, pues vamos con presbiacusia, como siempre. Origen griego. Esto de los griegos ya saben ustedes que medicina da mucho de sí. Pues viene del griego presbi, que significa viejo. Yo no sé si esto es una maldad de María. No. Y ocus es escuchar, oír. Por tanto, presbiacusia es cómo oyen los viejos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que a medida que nos hacemos viejos vamos perdiendo capacidad auditiva, pues como otras muchas potencias del cuerpo y del alma que se nos van deteriorando con el paso de los años. Pero concretamente en el caso de la presbiacusia, lo que ocurre es que por el envejecimiento propio de la edad, a veces, en un porcentaje bastante alto, por cierto, a partir de los 65 años el porcentaje aumenta sustancialmente, pues empezamos a perder capacidad auditiva. ¿Y eso por qué? Pues porque nos hacemos viejos. Y fundamentalmente ese envejecimiento puede afectar a dos áreas concretas. Una, el oído interno, donde hay unas piececitas que para transmitir el impacto de las ondas sonoras al nervio auditivo, pues se vuelven un poco artrósicas, como nos pasa con las articulaciones del resto del cuerpo, o también porque la segunda parte de la transmisión del sonido, de esas ondas sonoras, se hace a través de unos pelillos que con los años pues se van deteriorando y se van perdiendo en algunos casos. ¿Qué notamos cuando sufrimos un poquito de presbiacusia? Pues notamos, por ejemplo, que los sonidos más agudos nos resulta prácticamente imposible percibirlos. Nos resulta más sencillo escuchar la voz grave de un hombre que la voz más aguda de una mujer. Podemos no escuchar silbidos o los pájaros y sin embargo somos capaces de percibir todavía con un nivel bastante bueno otros sonidos más graves. Bueno, es lo que pasa por ser viejo. Así que ya saben, presbiacusia, la capacidad de oído de los viejos. ¿Te ha gustado, eh? Sí, pero solo te voy a corregir en una cosa. A ver. Viejos son los trastos, Ignacio, no las personas. Muchas gracias, yo también te quiero. Yo también te quiero, María. En fin. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues ahora vamos a aprender a fortalecer los tobillos. Hoy vamos a explicar unos ejercicios propioceptivos, sobre todo para el tobillo, rodilla, que normalmente utilizamos cuando hay, por ejemplo, lesiones a nivel ligamentarias, tanto del tobillo como de la rodilla, sobre todo en casos de esguinces muy repetitivos en el tobillo, pues que cuando caminan, aunque en principio la movilidad la tengan completa, a veces notan inestabilidad cuando caminan por algún plano más irregular. Entonces, de esta forma vamos a intentar trabajar el equilibrio y la propiocepción para que cuando tengan que caminar por algún plano inestable o cuando por ejemplo, muchas veces cuando tienen miedo a un pavimento mojado, pues la gente pierda esa sensación de inseguridad y pueda caminar mejor y evitar las caídas. Uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer es mandar a la paciente ponerse sobre una pierna. ¿Vale? Entonces vamos a decirle que no se agarre con las manos y que intente mantener el equilibrio. Normalmente esto suele resultar pues, un poco más fácil, entonces cuando resulta demasiado fácil le dificultamos la tarea, por ejemplo pidiéndole que cierre los ojos.
¿vale? Y que intente, por ejemplo, contar hasta 20. Entonces vemos cómo los ligamentos laterales del tobillo, en este caso, tienen que trabajar para evitar la caída. Luego podemos dificultarlo a medida que mejore la realización, pues podemos también seguir dificultando el proceso, por ejemplo pidiéndole flexión de la rodilla en la que está apoyada e intentar mantener la postura igual. Y volvemos a pedir que se cierren los ojos. De esta forma dificultamos más la tarea. Eso es. Bien, también podemos utilizar algún tipo de plataforma inestable, como es el caso de este plato, para darle pues también más sensación de realismo a la situación. Entonces igual, primero podemos empezar con doble apoyo y a medida que vaya saliendo mejor, pues podemos decirle que se ponga sobre una pierna. Entonces, vale, igualmente. Intentamos que se mantenga estable en la plataforma con una pierna. Una vez que vemos que lo hace bien, pues dificultamos otra vez cerrando los ojos. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya saben que nosotros disfrutamos mucho estando con ustedes y con su compañía y con nuestros invitados, pero la televisión tiene sus problemillas y el tiempo es uno de ellos. Así que no nos queda ya nada más que despedirnos. Empezaremos por despedir a la doctora Pérez Muñozuri. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Seguiremos abusando de ti. Mientras te dejes, ya saben que la pueden encontrar en el Instituto Ginecológico Gallego, en el Policlínico de la Rosaleda, y a mi querida compañera María Almodóvar, que le voy a decir: María, muchísimas gracias una vez más y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana. Y a ustedes agradecerles la paciencia, porque aguantarnos a nosotros tiene mérito, y agradecerles la lealtad de que estén ahí permanentemente para vernos y escucharnos, y hasta la semana que viene, ya saben, esperemos que vuelvan, y para entonces el mejor de mis deseos: salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.